el unboxing de nuestro WorkShark Precision. Aquí lo tenemos. Qué bueno. Ahí está. Parece que a simple vista pensaba yo que era mucho más grande. Claro, viene súper bien embalado. ¿Veis? Está pedido a Estados Unidos a través de Amazon. Gestionaron Amazon.com y una vez que pasó frontera, pues ya habíamos pagado las tasas, aduana, venía ya todo en precio para no tener complicaciones. Que ya sabéis que luego nos podemos llevar sorpresas con los aranceles en aduanas y demás. Ya venía dentro del precio, me decidí, puesto que aquí en España me era imposible. Ya lo transmití a varias cuchillerías que quería justamente el Precision Azcuch, en el que viene 3 piedras en una con sistema rotatorio, ¿vale? Con sistema rotatorio e incluso con precisión de angulación, ¿vale? Por eso es el Precision. A través de esta rosca podemos bajar y subir el ángulo que queramos para dar al filo, con una pieza rotatoria que gira para un lado y que gira para otro. Se compone de una base, como veis, en el que va el soporte y luego la pieza que gira sobre sí mismo 3 en 1. Podríamos decir que puede tener las 3 piedras que vamos a ver la finura que desembalamos y lo vamos viendo. Bueno, el motivo de esta compra ha sido que era lo más similar a lo que yo necesitaba, porque no soy un profesional de afilar los cuchillos. Me estoy encontrando el problema de que tengo muy pocos, pero tengo algún acero o superaceros de los que llamamos, y es que eso es imposible de afilar. Vamos, yo no puedo. El tema es pues que a mano alzada pues sí, porque voy practicando poquito a poco, pero me era imposible. Entonces decidí coger este, que yo creo que era de lo más a lo que se ajustaba a lo que yo quería. Entonces yo voy a intentar explicarlo de una manera como vienen las instrucciones. Hoy solo va a ser el desempaque, ¿vale? Hoy yo no me voy a poner a afilar porque yo necesito consultar con compañeros del foro, compañeros de Nike Galicia, que desde aquí os saludo, que gracias a muchos de vosotros pues se pueden hacer todas estas cosas y nos enteramos un poquito de todo de todos. Entonces nada, pues eso, procedemos a ello. ¿Veis? Aquí veo unos imanes, que es donde encaja la otra pieza, con una señal que es importante encajarla según venga la señal, y una base. La base se encaja. La base es dura, Son 2 entradas, una aquí y otra pieza, ¿veis? Que encaja ahí y por detrás. Hoy va a ser el montaje, nada más. Haré una segunda parte. Ahí está. Ya lo tenemos. Tenemos lo que es la base con la pieza de precisión. Además viene bien. Es una pieza de metal, un tornillo de estos que llaman sin fin o con regulador. Incluso ya no solo de ángulos en un lado, sino que podemos poner 20, 21, 22, 23, así hasta 25. Más bajito incluso de 15. Para filos más duros, que nos aguanten más, y filos muy finitos, que aguantan menos. Pero eso ya lo sabéis, los que sois expertos en ello. Yo solamente aporto lo que es el cacharrito, que me ha sido súper difícil.
solo eran vídeos en inglés, en otros idiomas, pero español casi ninguno, lo podéis ver. Entonces yo me he decidido a comprarlo y a probarlo con vosotros. La tercera pieza que vamos a coger es justamente la pinza. Viene con su sellito, ¿ves? Lo que pone. Increíblemente mal. Bueno, pues aquí vemos, ¿ves? Una pieza de metal que puede encajar perfectamente ahí. Que se supone que entra en 2 guías y efectivamente es como un imán, se queda súper sujeto. Súper sujeto. Atrás tiene un botoncito, que ese botoncito se presiona y es el que me hace girar a un lado y a otro, cuando tengamos el filo cogido aquí, sin tener que moverlo. Pulsamos atrás, como digo, jolín, que es difícil con una mano solo. Pulsamos este botoncito, ¿veis? Plan, suelta y gira a un lado y a otro. Tercera pieza, primera, segunda y tercera. ¿Y qué nos queda? Pues justamente lo más importante, que es las piedras. Aquí las tenemos. Yo creo que esto lo vamos a retirar para verlo mejor. El librito de instrucciones con la tarjeta y demás. Igual es otra pieza, fijaros, todos los encajes que se hacen van limitados aquí por una gomita para hacer de tope, que puede regularse para abajo y para arriba. Y todas las piezas que se van montando van imantadas, por lo que veo. Llevan una rótula, ¿veis? Que esto es, como he leído las instrucciones, si se deteriora o lo que sea, se venden las piezas sueltas, incluso el armazón de piedras. Esta es, por ejemplo, la... Jolín, qué suave esta. Pues será porque es súper fina. Mira, esta es de 600. Además hace un clac, se queda firme. Que esto se supone que va encajado aquí. Ahí está. Y además hace lo mismo, la misma función de cuando hemos puesto la pieza esa. Esto se supone que va aquí. El filo lo metemos en la mordaza esta y empezamos con el grano que queramos. 600, como hemos dicho, 320, hace un clac. Además es... Sí, le ve gordita. Es diamantada, 600, y la de pulir, que es una pieza cerámica. Esto pondremos los grados que queramos y le daré. Pues hoy hemos hecho lo que es el montaje. No sé, si queréis alguna duda, ver alguna cosa más, me lo dejáis en comentarios y haremos el segundo vídeo demostrando la efectividad de esta maquinita. Yo le veo, si queréis una impresión. Las piezas se las ven de calidad, incluso la pieza esta es recambiable, se puede comprar aparte. E incluso yo viendo algún vídeo, sinceramente, no estoy plagiando nada, pero por lo que he podido sacar, estas piedras podemos, incluso con una cinta de doble cara, podemos pegar las lijas que queramos, porque las hay para pulir en 4 pasos hasta 6.000, 8.000, de 10.000, y podemos usar una de estas precisamente para una cinta de doble cara y tenerla casi siempre, pues ya ves, eterna, no sé que se rompa alguna pieza de plástico, pero como os estoy indicando, estas piezas las he visto yo reproducidas en máquinas de 3D. Y
he estado mirando este cacharro, no me lo he comprado porque me gustó ni nada, sino porque lo estuve investigando, mirando, y yo creo que para mí me va a ir muy bien y creo que me va a durar. ¿Que no dura? Pues las piezas de plástico son recambiables. ¿Que me dura? Bienvenido sea, porque aquí se puede aplicar, ya te digo, del mismo tamaño, lijas de las que queramos y dejar unos filos a espejo espectaculares. O sea que yo creo me da buena sensación el cacharro. No sé, a ver lo que me decís abajo en comentarios y no sé. Además lo veo una pieza dura, bien ajustada, y las piezas que más sufren... Ah, mira, y no nos hemos dado cuenta de otra cosa, tiene antideslizamiento. Además bien, que no se desliza. Es un plástico bastante duro, de verdad os lo digo, no es endeble, no es endeble. Como habéis visto en el montaje, bastante duro. Bueno, pues con esto os dejo, chicos, y gracias porque este va a ser un vídeo comunitario. Vamos, lo que se pueda aportar lo vamos a aportar entre todos y yo lo presento y aquí os lo dejo para que lo echéis un vistazo. Pues nada, chicos, muchas gracias.